Estimados estudiantes, la Cátedra de Ciencias Químicas les da la bienvenida a esta videotutoría. En esta ocasión estudiaremos las reacciones de oxidación y de reducción. Comencemos. El tercer tipo de reacción en disolución acuosa que vamos a estar discutiendo son las reacciones de oxidación y reducción. Este tipo de procesos, también llamados de manera común como redox, hacen referencia a procesos donde ocurre una transferencia de electrones entre los reactivos involucrados. Estamos acostumbrados a escuchar el término oxidación comúnmente. Por ejemplo, podemos decir que cuando una pieza de hierro se llena en su superficie de un sólido café, que se está oxidando. Esto corresponde a un proceso de oxidación-reducción. La reacción correspondiente la tenemos en pantalla. Es una reacción redox entre el hierro y el oxígeno atmosférico. Estas dos especies en presencia de la humedad atmosférica van a formar el producto óxido de hierro 3, que tiene esa coloración café rojiza. Para poder estudiar de manera más detallada los procesos de oxidación y de reducción y observar de qué manera se da la transferencia de electrones entre las especies involucradas, tenemos que familiarizarnos ahora con un concepto que ya hemos mencionado ligeramente a lo largo de las videotutorías, que es el concepto del número de oxidación. El número de oxidación es la carga hipotética que se asigna al átomo cuando forma un compuesto, y lo vamos a utilizar para identificar el cambio en los electrones que sufre un elemento a la hora de formar un compuesto. Ahora, existen ciertas reglas que nos van a permitir asignar de manera sencilla cuáles son los números de oxidación de las especies en los procesos redox. La primera de estas reglas es que si tenemos átomos en su forma elemental, siempre vamos a considerar que estas especies tienen un número de oxidación de 0, debido a que no están formando un compuesto. No importa que tengamos especies moleculares como el hidrógeno molecular o como el fósforo, que en este caso tenemos 4 átomos de fósforo unidos. Si tenemos la unión entre el elemento con átomos iguales, vamos a considerar que la especie tiene un número de oxidación de 0. La segunda regla nos dice que para los iones monoatómicos, el número de oxidación es igual a la carga del ion. Por ejemplo, en el caso del catión potasio, vamos a ver que el número de oxidación de esta especie es igual a la carga, es decir, es un número de oxidación de +1. La tercera regla nos indica que los metales tienen números de oxidación positivos. Algunas reglas básicas que podemos recordar para poder asignar los números de oxidación a los metales es que los metales alcalinos, los del grupo 1A, siempre tienen un número de oxidación de +1. Los metales alcalino-térreos siempre tienen números de oxidación de +2 y el aluminio siempre tiene un número de oxidación de +3. Por su parte, en la regla 4, los no metales generalmente tienen números de oxidación negativos, pero algunos también pueden tener valores positivos. Algunos números de oxidación que es importante que recordemos son los del oxígeno, que generalmente tiene un número de oxidación de -2, el del hidrógeno, que generalmente tiene un estado de oxidación de +1, y el de los halógenos, que generalmente es -1. La regla 5 nos dice que la suma de los números de oxidación de todos los átomos en un compuesto neutro va a ser igual a 0, mientras que en un ion poliatómico es igual a la carga del ion. Esta regla 5 nos va a servir para poder identificar cuál es el estado de oxidación o el número de oxidación de alguna especie que no podamos identificar a partir de las reglas que acabamos de discutir. Tomemos por ejemplo el ion bicarbonato. El ion bicarbonato está formado por 3 elementos: hidrógeno, carbono y oxígeno. Según las reglas que acabamos de analizar, el hidrógeno por lo general tiene un estado de oxidación de +1, mientras que el oxígeno tiene un estado de oxidación de -2. Sin embargo, no tenemos ninguna regla que nos diga directamente cuál es el número de oxidación del carbono. En este caso lo podemos determinar utilizando una fórmula sencilla, donde lo que vamos a hacer es que vamos a tomar a cada uno de los elementos, vamos a tomar su subíndice y lo vamos a multiplicar por el número de oxidación que tiene dentro del compuesto. La suma en este caso para una molécula neutra debería darnos 0 y para un ion poliatómico debería darnos la carga del ion. Así que si tomamos el subíndice del hidrógeno, que es 1, y lo multiplicamos por su carga de +1, y luego le sumamos nuestra variable, que sería el carbono, y a eso finalmente le sumamos el subíndice del oxígeno, que es 3, multiplicado por su número de oxidación, que es -2, y lo igualamos a la carga completa del anión, que es -1, vamos a tener una ecuación que si la despejamos podemos averiguar entonces cuál es, en este caso, el número de oxidación de la especie incógnita, que es el carbono. Despejando esa fórmula vamos a ver que el número de oxidación de la especie carbono es +4 en este caso.
Resolvamos el siguiente ejercicio. Vamos a indicar el estado de oxidación para los elementos que están señalados en rojo en los siguientes compuestos. Comenzamos con la especie ácido sulfúrico. En este caso vemos que nos están señalando en rojo a la especie azufre. Así que tenemos que determinar el estado de oxidación de la especie azufre en este caso. Según las reglas que vimos durante esta videotutoría, para asignar los estados o los números de oxidación a las especies, sabemos que el átomo de hidrógeno, siempre que está como el primer elemento de las fórmulas químicas, va a tener un estado de oxidación o un número de oxidación de +1. En este caso, el azufre es una especie incógnita donde no sabemos cuál es su número de oxidación. Y luego tenemos el oxígeno, que también sabemos que siempre va a tener un número de oxidación de -2. Recordemos que para resolver este tipo de problemas lo que vamos a hacer es montar un sistema de ecuación donde vamos a tener el subíndice de cada especie multiplicado por su estado de oxidación. Y así tomamos el subíndice de la especie 1 multiplicado por el subíndice de la especie, el subíndice de la especie 1 multiplicado por el estado de oxidación de la especie 1 más el subíndice de la especie 2 multiplicado por el estado de oxidación de la especie 2, y todo eso sumado nos tiene que dar la carga total de nuestro compuesto. Esa va a ser la fórmula que vamos a estar aplicando en estos problemas. Entonces, la ecuación que debemos montar iría de la siguiente manera. En el ácido sulfúrico tenemos para el hidrógeno 2 átomos de hidrógeno, eso iría multiplicado por el número de oxidación del hidrógeno, que sería +1. Luego vamos a sumar el subíndice de la segunda especie, que sería el azufre, 1, multiplicado en este caso por la variable a la que vamos a llamar X, que es el número de oxidación que queremos averiguar para el azufre. Y luego tenemos 4 multiplicado por el estado de oxidación del oxígeno, que sería de -2. Y la suma total debería darnos la carga global del compuesto. Observemos que el compuesto no tiene ningún tipo de carga en la esquina superior derecha, así que se trata de una especie neutra. Colocamos un 0 entonces en ese caso. Ahora lo que tenemos que hacer es desarrollar esta multiplicación. Tendríamos que ese resultado sería 2 por +1 sería 2, luego 1 por x sería x, y luego 4 por -2 sería igual a -8. Todo esto sería igual a 0. Y finalmente vamos a despejar la x. Y pasamos todas las otras especies del otro lado de la igualdad. X sería entonces igual a 8 menos 2, es decir, es igual a 6. Quiere decir que el número de oxidación del azufre sería en este caso +6. En este caso, el calcio tendrá un estado o un número de oxidación de +2, dado que es una especie que se encuentra en el grupo 2 de la tabla periódica. Sabemos que el oxígeno siempre tendrá un número de oxidación de -2. Y nos queda como incógnito el número de oxidación del nitrógeno. Establecemos nuestra ecuación. En este caso, el subíndice de 1 del calcio se va a multiplicar por su número de oxidación de +2 más el subíndice de 2 del nitrógeno se va a multiplicar por X, en este caso, que vamos a establecer como variable. Y luego, un 6 se va a multiplicar por el número de oxidación de -2 del oxígeno. Observen que en este caso, los números de oxidación de las especies nitrógeno y oxígeno vienen dados por el subíndice que tenemos fuera del paréntesis. Recordemos que este subíndice va a multiplicar al subíndice de las especies que están dentro del paréntesis. 2 por 1 nos da un subíndice de 2 global para el nitrógeno, y 2 por 3 nos va a dar un subíndice global de 6 para el nitrógeno. La especie
en global no tiene una carga, así que es neutra, ponemos esto igual a 0. Vamos resolviendo las operaciones matemáticas. 1 por más 2 sería 2. 2 por x sería 2x. Y luego 6 por menos 2 sería menos 12. Todo esto es igual a 0. Y vamos a despejar para la x. Tenemos que x sería igual entonces, 2x sería igual a 12 menos 2. Y tenemos también entonces que x sería igual a 12 menos 2. Pasamos el 2 que está multiplicando la x a dividir del otro lado de la igualdad. 12 menos 2 entre 2 sería igual a 10 entre 2, lo cual sería igual a 5. Esto quiere decir entonces que el número de oxidación del nitrógeno es de 5 positivo. Y para el último caso tenemos al carbonato de sodio. Acá la especie sodio tendrá primeramente un estado de oxidación de más 1 por ser una especie del grupo 1. El carbono tendrá un valor incógnito del número de oxidación y el oxígeno tiene un número de oxidación de menos 2. Establecemos la ecuación. El subíndice del sodio, 2, multiplicado por su número de oxidación, que es más 1, más el subíndice del carbono, que es 1, multiplicado por su número de oxidación, que en este caso es la variable x, más el subíndice del oxígeno, que es 3, multiplicado por su número de oxidación, que es menos 2. Todo esto es igual a 0, dado que es una especie neutra. Resolvemos la ecuación. 2 más x menos 3 por 2 serían 6. Eso sería igual a 0. Despejamos entonces nuestro valor de x, que sería igual a 6 menos 2 para un valor de 4 y un número de oxidación de más 4 positivo para el carbono. Retomando las reacciones de oxidación-reducción, vamos a ver que estos dos procesos que estamos mencionando son simultáneos. Es decir, en esta reacción tenemos una oxidación y una reducción. Cuando hablamos de la oxidación, es el proceso mediante el cual una especie pierde electrones. En este caso, su número de oxidación se va a volver más positivo. Por otra parte, tenemos a la reducción. Este es el proceso mediante el cual una especie va a ganar electrones. Y en este caso, su número de oxidación se vuelve más negativo. Estos dos procesos ocurren de manera simultánea debido a que los electrones que pierde la especie que se está oxidando van a ser los mismos electrones que va a ganar la especie que se está reduciendo. Así que estos dos procesos están ligados químicamente. Generalmente vamos a representar estos procesos mediante ecuaciones de tipo redox. Y aquí lo que vamos a hacer es representar al proceso de oxidación de manera separada del proceso de reducción. Y generalmente los vamos a representar con ecuaciones llamadas semi-ecuaciones, dado que estamos representando nada más la mitad del proceso. Así, vamos a ver cómo planteamos las semi-ecuaciones para una reacción redox como la que tenemos en pantalla, donde tenemos al zinc sólido reaccionando con el sulfato de cobre en disolución acuosa para formar sulfato de zinc acuoso más cobre sólido. En este caso vamos a plantear primero cuál es la semi-ecuación de oxidación. En este caso, la especie que se va a estar oxidando va a ser la especie que está perdiendo los electrones. Vemos que en esta reacción en específico, el zinc comienza con un estado de oxidación de 0 por tratarse de una sustancia en estado elemental. Y a la hora de formar el compuesto sulfato de zinc va a tener un estado de oxidación de más 2. En este caso, la especie está ganando un estado de oxidación más positivo y esto se debe a que está perdiendo entonces electrones. En la semi-ecuación de oxidación vamos a encargarnos de representar en los productos la cantidad de electrones que está perdiendo la especie. Así entonces la ecuación de oxidación quedaría partiendo del zinc en estado 0 para formar el catión zinc más 2 y liberar 2 electrones en este proceso. Podemos decir entonces que el zinc se va a oxidar. En el caso de la semi-ecuación de reducción, vamos a ver que en este caso la especie que se está reduciendo es el cobre.
el cobre que se encuentra en estado de oxidación más 2 en los reactivos va a ganar los 2 electrones que quedaron en el medio y que fueron liberados por el zinc para formar entonces la especie cobre sólido que tiene un número de oxidación de 0. Así entonces vemos que el cobre se está reduciendo en este caso. Además de plantear estas ecuaciones, también podemos decir algo más sobre estas especies. Observamos que el zinc, que es la especie que se está oxidando, es una especie que está ayudando a que se dé el proceso de reducción. Así que podemos decir que el zinc es un agente reductor en este caso. Un agente es una especie que ayuda y en este caso el zinc está ayudando a que se dé la reducción. Por otra parte, el cobre, que es la especie que se reduce, está ayudando a que el zinc se oxide. Así que en este caso el cobre lo consideramos un agente oxidante. A continuación resolveremos un ejercicio sobre ecuaciones redox. Aquí vamos a escribir las semiecuaciones de oxidación y reducción para las siguientes especies en reacción y vamos a indicar cuál es la que se oxida y cuál es la que se reduce. El proceso que vamos a estar analizando es la reacción del magnesio sólido con oxígeno molecular gaseoso para formar óxido de magnesio. Para poder determinar las semiecuaciones de oxidación y reducción, tenemos que identificar de qué manera se da la transferencia de electrones en las especies que están reaccionando en el proceso. Para eso, entonces, vamos a identificar cuál es el número de oxidación de las especies en los reactivos y cuál es el número de oxidación luego cuando están en los productos. Empezando acá con la especie magnesio, vamos a recordar la regla de números de oxidación que nos indica que cuando las especies están en forma elemental, van a tener un número de oxidación de 0. Esto aplica tanto para el magnesio como para el oxígeno. Así que vemos que ambos reactivos empiezan con un número de oxidación de 0. Por otra parte, en los reactivos, las reglas de estados de oxidación nos indican que cuando el magnesio está formando un compuesto va a tener un número de oxidación de más 2 por ser un elemento del grupo 2, mientras que el oxígeno por lo general va a tener un estado de oxidación de menos 2. Podemos corroborar estos números de oxidación debido a que los subíndices del magnesio y del oxígeno son los mismos en este compuesto. Por lo tanto, las cargas de las especies iónicas también deberían ser las mismas. Observamos entonces que, por un lado, el magnesio está pasando a tener de un estado de oxidación 0 a un estado de oxidación más 2. Cuando una especie forma especies iónicas o cationes con carga positiva, quiere decir que está perdiendo electrones. Entonces, en este caso, nuestro magnesio está perdiendo electrones, es decir, está atravesando un proceso de oxidación. Así que la semiecuación de oxidación correspondería al proceso en el cual el magnesio sólido pasa a formar el catión magnesio más 2. Dado que solo nos interesa el proceso del magnesio, solo vamos a escribir las especies que involucran al magnesio. Ahora, en este tipo de ecuaciones, para que se encuentren completas, tenemos que especificar la cantidad de electrones que se están ya sea ganando o perdiendo. En este caso, se están perdiendo electrones. Cuando esto ocurre, vamos a colocar la cantidad de electrones que se están transfiriendo en el lado de los productos. En este caso, cada átomo de magnesio está perdiendo 2 electrones y tenemos 2 átomos de magnesio. Así que en total, en este proceso se liberan 4 electrones. Vamos ahora a ver qué pasa con la especie oxígeno. El oxígeno pasa de tener un número de oxidación de 0 a tener un número de oxidación de menos 2. Cuando una especie pasa de un estado neutro a un estado negativo de carga, quiere decir que está ganando electrones. Este proceso sería entonces una reducción. Y nuestra semiecuación de reducción involucra al proceso que atraviesa el oxígeno. En este caso, de oxígeno 2 gaseoso vamos a pasar a tener dos aniones óxidos de carga menos 2. Ahora, para que nuestras ecuaciones de oxidación y de reducción estén completas, también tenemos que identificar en la reducción cuántos electrones se están ganando. Y la cantidad de electrones que se están ganando debería ser la misma que en la ecuación de oxidación, solo que en el sentido de ganancia, no de pérdida. Así que
cada átomo de oxígeno debería ganar 2 electrones y tenemos 2 átomos de oxígeno. Eso quiere decir que para formar los 2 aniones óxido necesitamos 4 electrones. Los electrones generalmente los vamos a poner en la semiecuación de reducción en el lado de los reactivos. Y con eso entonces tenemos nuestras semiecuaciones planteadas. La especie que se va a oxidar, en este caso sería el magnesio, y la especie que se va a reducir sería en este caso el oxígeno. En el siguiente caso vamos nuevamente a plantear las semiecuaciones de oxidación y de reducción, pero ahora vamos a indicar cuál es el agente oxidante y cuál es el agente reductor en el proceso. Comenzamos determinando cuáles son los números de oxidación de las especies involucradas. En este caso nos van a interesar específicamente los estados de oxidación, sobre todo de los metales. Observemos que en este caso, en el lado de los reactivos, el cobre, por encontrarse en forma elemental, tendrá un estado de oxidación de 0, y la plata, en el compuesto nitrato de plata, tendrá un estado de oxidación de +1. Eso lo sabemos por el subíndice que tiene el nitrato en este caso. Luego, por el lado de los productos, tenemos que el cobre tiene ahora un estado de oxidación de 2. Eso debido al subíndice que está acompañando al nitrato. Y por otro lado, la plata pasa a ser una sustancia elemental, así que va a tener un estado de 0. Observamos que sin la necesidad de analizar completamente el anión nitrato, que vemos que va a mantener una carga global de -1, ya con solo el análisis que acabamos de hacer, podemos identificar que el cobre está perdiendo electrones y pasando de un estado de oxidación de 0 a +2, y que la plata está ganando electrones y pasando de un estado de oxidación de +1 a un estado de oxidación de 0. Entonces, para plantear las ecuaciones, comenzaremos con la semiecuación de oxidación. Aquí el cobre sólido pasa a formar la especie cobre +2. En este proceso, el cobre está pasando de estado 0 a estado +2, quiere decir que está perdiendo 2 electrones en el proceso. Y por su parte, la plata, que se está reduciendo, está pasando de encontrarse como plata +1, recordemos que tenemos que respetar los coeficientes estequiométricos a la hora de plantear las semiecuaciones, y está formando plata elemental de estado 0. En este proceso tenemos 2 átomos de plata +1 y cada uno de ellos gana un electrón. Por lo tanto, en total debemos ganar en este proceso 2 electrones para tener entonces nuestras semiecuaciones completas. Ahora, recordemos que el agente oxidante es aquel agente que ayuda a que se dé la oxidación. Por lo tanto, la especie que está ayudando a que se dé la oxidación es la especie que se reduce. Es decir, la plata que se reduce y está ganando electrones nos está ayudando a que se oxide el cobre. Así que será el agente oxidante. Por su parte, entonces, el agente reductor es la especie que ayuda a la reducción. Aquí, la especie que ayuda es la que se oxida. El cobre se está oxidando, está ayudando a que la plata se reduzca y por lo tanto será entonces nuestro agente reductor. Finalmente, una herramienta relacionada con los procesos de oxidación y reducción y que es muy común en las reacciones en disolución acuosa es la serie de actividad de los metales. Esta es una lista de metales organizados en orden decreciente según su facilidad para oxidarse. Y aquí tenemos la serie de actividad. Vemos que los metales que se encuentran más a la izquierda en la serie, como lo indica en la pantalla, son metales que son más activos, es decir, tienen una mayor facilidad para oxidarse. Mientras que las especies que tenemos en la parte derecha de la lista son menos activos y tienen una menor facilidad para la oxidación. Así, tomando en cuenta la serie de actividad de los metales, si tenemos un proceso redox entre un catión y un metal en estado elemental, podemos decir que cualquier metal de la lista puede oxidarse por iones de elementos que sean menos activos. Resolvamos el siguiente ejercicio. La pregunta es: ¿una disolución acuosa de cloruro de hierro 2 oxidará al magnesio metálico?
Y de ser así, vamos a escribir la ecuación iónica neta para el proceso. Según lo que acabamos de analizar en la serie de actividad de los metales, en este caso el magnesio se encuentra más hacia la izquierda del hierro. Y eso quiere decir que la reacción de oxidación en este caso sí ocurriría. Si tuviéramos nuestra serie de actividades de manera vertical, de arriba hacia abajo, vamos a encontrar que el magnesio se encuentra por encima del hierro y por lo tanto la reacción sí ocurre. Para poder escribir entonces nuestra ecuación, en este caso tendríamos que el magnesio, que se encuentra en la naturaleza en estado sólido, va a reaccionar con una disolución acuosa de cloruro de hierro. Observemos que es cloruro de hierro 2. La reacción transcurre, va a haber una sustitución entre los metales para formar cloruro de magnesio y hierro sólido. Recordemos que en este caso el enunciado nos dice que el hierro se encuentra en estado de oxidación más 2, mientras que sabemos que el hierro tiene un estado de oxidación más 2 al encontrarse en el grupo de los alcalino térreos. Para escribir la ecuación iónica neta del proceso, lo que debemos hacer es tomar a nuestras especies que están en disolución acuosa y separarlas en cationes y aniones. Tomamos entonces a las especies sólidas, esas no las vamos a separar en cationes y aniones. Tenemos por acá al hierro más 2 en disolución acuosa y tenemos al cloro en disolución, al anión cloruro en disolución acuosa, para formar por este lado la especie magnesio más 2 en disolución acuosa. Nuevamente tenemos dos aniones cloro en disolución acuosa y tenemos finalmente el hierro. Para escribir la ecuación iónica neta, lo que debemos hacer es eliminar a los iones que son espectadores, que se repiten en ambos lados de la ecuación. Por lo tanto, finalmente nuestra ecuación iónica neta sería magnesio sólido más catión hierro más 2 acuoso, forma catión magnesio más 2 acuoso y hierro sólido. De parte de la Cátedra de Ciencias Químicas, esperamos que esta videotutoría haya sido de su utilidad. Muchas gracias.